9 de la mañana, 30 minutos. Estamos con el presidente del Comité Internacional para el Control de las Armas Robotizadas, ICRAC, don Peter Azaro. Buenos días, señor Azaro. Good morning, Mr. Azaro. Thank you very much for being with us. It's a pleasure. Thank you for having me. ¿Cómo es ese encuentro entre la inteligencia artificial, la ética y el derecho internacional? Mr. Azaro, hello. Good morning. How are you? First question would be, how's that? That meeting, that meeting point between artificial intelligence and ethics. Yeah. So we're very concerned about the potential for fully autonomous weapon systems that would make decisions of life and death without human supervision and control. So these are systems that would be sent out, identify and select targets independently and engage those targets with weapons without human supervision. So we've been working for more than a decade at the United Nations to get a treaty that would prohibit and regulate these systems. We just came from meetings last week in Geneva on this topic. Pues Juan, lo que él dice es que ellos están muy preocupados por la creación de sistemas de armamento autónomos, y por autónomos se refiere a un sistema de armamentos o dispositivos que sean capaces de identificar autónomamente un blanco, elegirlo y decidir destruirlo. Es decir, que puedan hacer todo esto sin supervisión humana. Ellos consideran que esto es algo a lo que no podemos llegar, y de hecho dicen que han trabajado ya por casi una década con las Naciones Unidas en busca de tener un tratado internacional que prohíba este tipo de dispositivos, armamentos, sistemas de defensa que sean completamente autónomos. Precisamente esta compañía de inteligencia artificial Anthropic demandó al gobierno de Trump pidiendo a los tribunales federales que anulen esa decisión del Departamento de Guerra de designar a esta empresa como un riesgo para la cadena de suministro por esa negativa a permitir un uso militar sin restricciones de su tecnología. Mi pregunta va encaminada a si el gobierno puede definitivamente intervenir a las compañías de inteligencia artificial. Can the government act in this way against the AA companies? So yeah, there's been a huge dispute between the Anthropic AI company and the Pentagon over the ethical principles of the company not to use their AI for domestic surveillance of American citizens, but also not to use it to build fully autonomous weapon systems. And the Pentagon said they want to use it for all lawful purposes. Of course, I think their two most recent military actions in Venezuela and Iran both sort of fail standards of both domestic law and international law. So it's not clear exactly how they're evaluating that, or how they thought that these ethical principles would interfere with what the Pentagon wanted to do. But I think it's very unfortunate that the Pentagon used that as an opportunity to try to intimidate this AI company in particular, but really all of the AI companies, to not have any kind of ethical principles. The Pentagon itself has adopted a number of ethical principles in the previous Trump administration and in the Biden administration to cover the use of AI in the military. But the current administration has repealed all of those and called it, woke or weak. And I think that's just wrong. Bueno, este gobierno ha tratado de interferir, y digamos que tiene unos principios éticos que según nuestro invitado son bastante cuestionables. Lo que vimos ahora en Venezuela y en Irán para él es bastante complejo. Y dice él que durante la administración Biden, incluso durante el gobierno anterior del presidente Trump, se trató de regular de cierta forma, pero hoy en día esta administración ha pasado por encima de todo este tipo de iniciativas. La llaman, apelan al argumento woke para este tipo de cosas. Entonces es muy difícil con esta administración ver cómo se conjuga todo el tema ético con este tipo de dispositivos que podrían llegar a ser completamente autónomos.
Cuando uno ve películas de ciencia ficción, digamos que una de las grandes pesadillas es que los robots puedan llegar a tomar el control y enfrentarse a los humanos por sí mismos. ¿Qué tan cerca estamos de ese posible escenario en el mundo? So, when we watch movies, and this has happened for a very long time, the biggest nightmare is that the robots are able to fight against the humans by themselves. How close are we to that scenario where the humankind could be like challenged by robots? I think we're pretty far from that. I think the immediate concern are these systems not being able to effectively distinguish between civilians and combatants and killing a lot of civilians unnecessarily. And many of the applications of these systems are in dense urban areas where you have buildings that are close to or used by civilians and may have some military purpose, but we call this in international law proportionality, that a system would have to decide to put civilians at risk in order to attack a military target. And these systems are simply not capable of these types of judgments at all. They can make calculations, they can run algorithms, but you don't want to put these moral and legal responsibilities onto machines that are not moral or legal agents. Pues María, de ese escenario como tal, dice que estamos lejos, pero, mejor dicho, el problema con estos dispositivos es que no son capaces de diferenciar un blanco del otro y tienden a, su principal uso tiende a ser en áreas urbanas densamente pobladas, y lo que pasa, para hacer el ejemplo claro, es que son sistemas que no van a ser capaces de distinguir entre un civil y una persona y un combatiente. Y ahí es donde se crea el problema, que es un sistema que no puede decidir o no tiene los criterios para decidir entre quién es un blanco y quién no lo es. Y ese va a ser el gran problema con estos sistemas de armamento, que además, por las aplicaciones que hemos visto hasta ahora, se emplearían mucho en las ciudades. Entonces ahí vienen los grandes problemas, y eso es a lo que no quieren llegar, a que sea una máquina quien decida quién es un blanco y quién no. Le voy a preguntar al experto qué sabe él, qué hizo la IA exactamente en la operación en Venezuela. So, Mr. Pierre, what do you exactly know of how worked the AI in the bombing of Venezuela, the operation in Caracas? So what we know is that the Claude AI developed by Anthropic is the only one that's certified to be used on classified systems within the Pentagon. So what seems clear from journalists so far is that that AI was used within a system offered by Palantir called the Maven system that allowed them to collect intelligence from many different sources in order to identify the location and movements of Maduro, and also probably identify many of the strike targets that were then bombed in order for that operation to proceed. And what we're getting now are reports that this was also being done in preparation for the Iran war, that they, in the days ahead of the war, prepared thousands of targets for bombing based on intelligence from many different sources being processed by AI. We don't have full confirmation that the school that was struck in Iran, it appears that there's evidence now that it was U.S. missiles that hit it. How that school was chosen as a target was probably because it used to be in that military facility a decade ago, and then they moved the wall and made it outside and turned it into a school. So it may have been intelligence operating on old information that was in the database and making a targeting decision based on that. And that raises the real question of whether humans are able to effectively review these decisions, or if they effectively become automated lethal decisions. Santiago, lo que se conoce de diferentes fuentes es que Claude, la inteligencia artificial de esta compañía Anthropic, primero, es la única que está certificada para trabajar en este tipo de operaciones, y lo que dicen estas fuentes es que se utilizó para procesar la inteligencia que llegaba de diferentes fuentes de información, y que habría contribuido en temas de ubicación tanto del expresidente Nicolás Maduro, de saber su ubicación exacta, y ubicación de diferentes blancos que después fueron bombardeados a partir del procesamiento de información que les llegaba de diferentes fuentes. En Irán, al parecer,
ha sucedido lo mismo sobre el bombardeo a este colegio donde murieron más de 170 estudiantes, que no se ha confirmado un 100% que haya sido por parte de un misil norteamericano, pero todo parece indicarlo. Podría tratarse de un error de inteligencia. Se estaba utilizando una inteligencia de hace unos años y ese colegio supuestamente estaba dentro de una instalación militar. Lo que pasó después fue que corrieron el muro y quedó por fuera, pero al utilizar una fuente de información vieja se habría dado ese error. Pero sobre el uso en Venezuela se trató de procesar información que llevara a la ubicación de Maduro y de otros blancos para bombardear. Quiero preguntarle si él ve un futuro de guerras que las libren robots, armas mecánicas y sin vidas humanas, sin soldados de carne y hueso. Do you think there's a future with only robots, wars with robots and mechanical weapons, digital weapons, instead of people, in saving lots of lives? Well, what we see already are, conflicts between states that have lots of sophisticated weapons and states that have none or very few of those. And what we see is, even when you have these sophisticated weapons, once you run out of those, the war doesn't end. You just fight with whatever you have. And it doesn't seem that countries are just going to give up because they run out of robots. So there will still be humans. And what we're seeing more in recent conflicts are, large states attacking smaller states that don't have as much technology. In some ways, these technologies that we're seeing, autonomous drones in Ukraine, are sort of balancing the power of small states to larger states. And this is, of course, driving many states to adopt them. So we're seeing as a large proliferation and the development and use of these systems. And we see that only accelerating with time. Pues Darcy, lo que él dice es que, digamos, no cree que vayamos a llegar a ese punto. Primero porque cuando hay una guerra y usted tiene este tipo de armas, esas se acaban, como cuando se acaban las balas, y al final los países siguen peleando con lo que tienen. Luego ahí seguirían entrando las tropas, los humanos. Y lo otro que él dice es que los conflictos que estamos viendo hoy en día tienden a ser entre grandes potencias y países pequeños o no tan potentes militarmente, con lo cual no tienen ese tipo de armas. Ahora en Ucrania, con todo el uso de los drones por parte de los ucranianos, lo que se está viendo es un poco el tratar de equilibrar un poco la balanza entre un estado muy pequeño y otro grande, pero no todos son capaces de desarrollar ese tipo de armamento tan sofisticado, y no lo van a tener, y por eso seguramente no veremos, al menos en el futuro cercano, ese tipo de enfrentamientos. Andrés, una última pregunta para nuestro invitado y tiene que ver con el apartado ético, que es su fortaleza, y es: ¿existe acaso algún cambio o alguna diferencia entre lo que se proyecta éticamente hablando sobre el manejo de la inteligencia artificial, si es Anthropic o es Grok, la empresa que pues todos sabemos hace parte del consorcio de Elon Musk? Is there any difference in terms of ethics, which is your expertise? Is there any difference with the project of Anthropic and Grok, the AI from Elon Musk that is used on X? Do you see any difference in terms of ethics between those two in terms of their projects looking at the future? So we've seen a number of different AIs. So there's the Grok AI from xAI, there's Claude from Anthropic, ChatGPT from OpenAI, Gemini from Google, and others. But those are the sort of the big players. What we know is the most effective right now, and then again, the only one certified for classified use is Anthropic. It's also the best one for programming and developing code. OpenAI is probably the next best one with ChatGPT, but it's still sort of catching up now to Anthropic's latest release. Grok is sort of much behind in terms of performance, and there's actually a number of reports within the government in its use that it's made very severe mistakes, and it's sort of flagged as not really being, shouldn't be trusted for critical decisions or work. And right now, the situation is only Claude is approved for classified work. They've signed a contract with OpenAI, but they will still need to get certified. And apparently Grok
also has another contract with them and was getting the certification. So both of those could be appearing on the classified network soon. But in terms of use, it seems like Claude is the superior one at the moment. Bueno, él dice que, a ver, la única certificada en este momento para ser utilizada en operaciones por parte del gobierno es Claude, que indudablemente es la más desarrollada, es la mejor hoy en día de Anthropic. Después está también ChatGPT de OpenAI, que incluso está tratando de obtener esa certificación, y dice él que pues, una inteligencia un poco menor que Claude, pero se está acercando. Sobre Grok, lo que él dice es que se han detectado fallas, o sea, no siempre la información que saca Grok es acertada. De hecho, hay que tener mucho cuidado con la información que provee, porque se detectan muchos errores. Está tratando sus creadores de lograr una certificación por parte del gobierno, pero a Grok le falta bastante. E indudablemente la más avanzada hoy en día es Claude, con ChatGPT acercándoselo, pero aún un escalón por debajo en todo sentido. Thank you very much, Mr. Azarov, for being with us. Thank you very much for answering our questions. And thank you very much for your knowledge and your interest in being in this program. Have a good day. Thank you for having me. Muchas gracias. Muchas gracias. 9:47. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM, periodismo para todos. Esta es La FM, www.lafm.com.co. Don Elon Musk sigue siendo, adivine Rafa, 839 mil millones de dólares. Apunte, para que haga un chance. 839 mil millones de dólares, 839 billion dólares. Es el hombre más rico del mundo. Le sigue Larry Page con 257, es decir, 600 millones menos, no lo va a alcanzar. Sergey Brin, que este es el señor, los dos que acabo de nombrar, Larry Page y Sergey Brin son los de Google. Los dos comparten una fortuna de uno de 257 y el otro de 237. Jeff Bezos, 224, y en el quinto lugar Mark Zuckerberg con 222. Pues primero yo quiero decirle que yo tengo una muy buena amistad y relación con la senadora Ida Quilcue. De hecho, ella y yo organizamos una audiencia pública en el departamento del Cauca, la primera y única que se ha hecho entre los invadidos y de tierra y lo que ella denomina los recuperadores de la tierra, y fue la primera conversación que se ha tenido en el departamento con estos dos sectores de la población caucana. Y yo de ella tengo la mejor opinión posible. Es una mujer muy respetable, muy inteligente, muy representativa, y con quien también he tenido tensiones, porque el CRIC hace muchos bloqueos sobre la vía panamericana y genera unos problemas de subsistencia